El presidente de los Estados Unidos está nuestra segunda invitada, Berit Knudsen, analista política y especialista en temas de comunicaciones. Berit, buenos días. Hola Francho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año, no te veía desde el año pasado. No nos veíamos del año pasado, Así efectivamente, es. sí. Bien, me imagino que como muchas personas estuviste bastante atenta a lo que ocurrió el día lunes en Washington con la investidura de Donald Trump y muchos de sus comentarios ya están siendo analizados. No solamente los que dijo en el in situ el pasado lunes, sino mucho de lo que ha venido diciendo desde que ya se convirtió en presidente electo, más no todavía en presidente en ejercicio. Vamos a analizar algunas de las cosas que ha dicho, ¿no? En primer lugar, como mencionábamos antes de comenzar este segundo bloque, el caso de Groenlandia. Él ha tenido algunos discursos que han generado controversia, polémica, porque tiene la intención de comprar Groenlandia, tiene la intención de interferir en Panamá. ¿Dónde acaba, digamos, la realidad o comienza la legalidad de su discurso? Mira, retrocedamos un poco. Primero que la agenda ha sido bastante tupida porque el día domingo, o sea, han habido 1000 actividades, 1000 manifestaciones, 1000 discursos de parte de Trump. Después vino el lunes, que era el día crucial, por fin ya es presidente y todo lo que ha hecho ahora va a tener que cumplirlo, ¿no? Y a veces del dicho al hecho hay una distancia. La gente que digamos tiene una tendencia progresista o una tendencia que no es tan de derecha, se asustó, por ejemplo, con Meloni. Y hemos visto el desempeño de Meloni y está haciendo las cosas bien y no es ningún escándalo. Las cosas se están encaminando y está ayudando, yo creo, a Europa a tomar un rumbo distinto y preocuparse no solamente por este famoso calentamiento global que está llevando al estancamiento de Europa, ¿no? Entonces veamos a Trump de esa manera. Lo que me gustó muchísimo del discurso es que se dirige a los norteamericanos. Él va a trabajar para los norteamericanos y al resto del mundo no le está gustando ese discurso, ¿no? Pero es como un reseteo que era necesario, y un reseteo por parte de la primera potencia mundial, que tiene el 26% del PBI del mundo, no es poca cosa y definitivamente le ha parado los pelos de punta. ¿Pero por qué dices que no va a trabajar para el resto? A ver, yo creería que sí tiene políticas internacionales que van a afectarnos al resto de mortales. Nos va a afectar al mundo entero. El mundo entero está de cabeza. Recuerda que hoy día tenemos las reuniones de Davos hasta el día 24. La gente está en crisis. Veía entrevistas y en las redes, no es en las redes, sino hay un programa que se llama Negocios, no hay ningún problema de mencionarlo, es un programa europeo. Quería saber cómo andaba la bolsa, los indicadores económicos, y este señor se dedicó una hora a hablar del escándalo que había en Davos. La gente está con los pelos parados de punta porque justamente esto es todo lo contrario, ¿no? A lo que ha dicho Trump. Davos está asustando a la gente con el tema del calentamiento global y yo sí creo que es importante cuidar nuestro planeta, pero es otro enfoque. Pero utilizarlo como un mecanismo de control es otro Entonces, tema. el tema es el mecanismo de control. Entonces, lo que ha dicho Trump, por ejemplo, sobre existen hombres y mujeres, que estamos totalmente de acuerdo. Hay gente que lo toma de una manera más radical, hay gente que lo toma de otra forma, pero al final yo sí estoy de acuerdo. No estoy en contra de la comunidad LGTB, en absoluto, pero no pueden ser el centro de atracción y lo más importante y cursos en las universidades para ver cómo me maquillo. O sea, yo creo que eso ya es una exageración. Hacerlo política pública es ya ridículo, ¿no? Ya es ridículo. Además, el hecho de tener que decir, por si acaso, solamente hay hombres y mujeres, lamentablemente hemos tenido que llegar a ese punto de ridiculez porque el progresismo nos ha llevado a ese punto, nos ha llevado donde se tiene que tergiversar, se ha tergiversado tanto la realidad que se tiene que legislar en materia de lo que es lógico. Claro, lo que es natural. Entonces, si vemos el tema de la Agenda 2030, se centra básicamente, o sea, no se centra, al contrario, el eje transversal de la Agenda 2030 es la ideología de género. Entonces, al decir hombre-mujer, que es lo lógico, y eso no discrimina a otras comunidades. La biología no es ofensiva, es simplemente que son menores, real. O sea, está yendo en contra de la Agenda 2030. Y no importa
o sea, él lo está diciendo para los Estados Unidos, pero los Estados Unidos como potencia mundial está afectando al mundo entero. Entonces yo sí creo que esto es un reseteo que era necesario porque todas estas agendas lo único que están buscando es el control. El hecho de que se salga, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud ha sido nefasta en el tema de la pandemia y eso lo tenemos que reconocer, y a la gente le pareció muy lindo encerrarnos. Sí, claro. Porque era muy cómodo y ya vemos cuáles son los resultados en el Perú, que hemos tenido un récord mundial. Se convirtió en el Big Brother, en el gran hermano, ¿no? Que es vergonzoso. Y llegamos a un punto donde ya estamos hablando de extrema, o sea, gente más extremista, como podría ser el nefasto Pedro Castillo, que también decidió, porque se le ocurría ir al Congreso, porque lo iban a interpelar, encerrarnos a todos, y nos hemos levantado porque esto ya era suficiente. Entonces yo creo que hay una serie de mensajes alrededor dirigidos a los Estados Unidos con una mentalidad, sí, porque Trump es un empresario y tiene un punto de vista empresarial, está viendo a Estados Unidos como una empresa donde va a cuidar a la gente, a la población norteamericana. Si tú piensas un poco en lo que hace Xi Jinping, tiene una mentalidad bastante parecida, con la diferencia que a su población la controla. Trump está buscando que crezca los Estados Unidos, que ya deje de ser un poco la billetera del mundo, porque se quejaba, decía que la OMS... Estados Unidos tiene un PBI de 26% del mundo, mientras China tiene 17%, pero decía que China pagaba 90% menos, ¿no? Para una población muchísimo más grande, 1.400 millones. Ahora, el discurso económico de Donald Trump es, digamos, alejado a lo que representa verdaderamente una derecha más liberal en lo económico, ¿no? Porque tiene una visión proteccionista. ¿Cómo puede afectar esto al Perú, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso peruano, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China, y el hecho de que el señor quiera subir los aranceles a las empresas chinas puede tener un efecto negativo en el Perú, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el puerto de Chancay tiene 70% del share es de justamente una empresa china. En el caso del puerto de Chancay, hoy día todavía no me preocuparía tanto porque el puerto del Callao, con los 3 operadores que tiene, sigue siendo el principal puerto del Perú. Claro. Entonces yo no me preocuparía tanto. Si solo tuviéramos un puerto y se llama Chancay, estaría realmente aterrada. Y una cosa a la vez, creo que ha mencionado algo del 10% y dentro de las órdenes ejecutivas incluso dice que todo está en stand-by. Entonces, ha hablado de medidas contra Canadá y México como vecinos, tratando de presionarlo. Él siempre va a pensar, y eso lo hacía desde el gobierno anterior, él siempre piensa en la balanza comercial. ¿Cómo anda la balanza comercial de Canadá? Y después hablo con el presidente o el primer ministro. ¿Cómo anda la balanza comercial con México? Entonces, él lo que está buscando es fortalecer a los Estados Unidos, que se necesita frente a un China que este año ha crecido 5%. Ya se acabaron las épocas de inmensos crecimientos de 2 dígitos, eso ya se terminó en China, pero 5% no es despreciable. Sobre todo considerando que Europa no ha crecido, decimales es no crecer, y los Estados Unidos ha crecido una tasa de un poco más de 2%, que de todas maneras es bajo. Entonces él lo que quiere hacer es ponerle potencia a los Estados Unidos. Que no nos guste el resto, yo lo entiendo. Pero si habláramos del Perú, ¿no te gustaría que hicieran eso con el Perú? Que le den un motor impresionante, preocupados en el bolsillo de los ciudadanos. Pero, a ver, yo sé que no es tu intención, pero suenas también un poquito a Velasco, con el espíritu proteccionista, vamos a darle al Perú las posibilidades para que crezcan, vamos a cerrar las fronteras. No es un Velasco porque, mira, una gran diferencia, porque me dices Velasco y pienso en el control de los medios de comunicación. Claro, pero más que nada en el mercado. Porque en términos de mercado sí, es un poco peligroso porque la verdad es que yo voy a seguir atentamente estas medidas porque al poner aranceles, quien paga los aranceles no son los chinos.
chinos y se los ponen a los chinos. El importador es el que va a pagar los aranceles y finalmente esto hay que trasladárselo al consumidor. O sea, es un hecho, no hay que ser economista para saber cómo funciona. Lo que está buscando es que se consuman más productos locales, porque claro, finalmente pones el producto chino al costado del producto norteamericano y el precio va a ser ostensiblemente menor. Claro. Por lo tanto, él al bajar los impuestos, lo que hace que la gente tenga un poco más de dinero y ese dinero lo gaste, y si lo gasta, retorna al Estado en forma de impuestos, ¿no? Porque todo tiene el equivalente que tenemos nosotros del IGB, ¿no? Entonces sí, de alguna manera quiere reactivar la economía. A eso hay que prestarle la atención. Yo estoy en desacuerdo con las políticas proteccionistas porque pensemos que en los años 90, con la caída del muro de Berlín e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a pensar, ¿no?, en integrar un poco más al mundo, como que se está separando. ¿Qué va a pasar? No está firmado sobre piedra, él tiene que dar resultados. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y muy en cuenta, que se van a hacer correcciones sobre el camino. Primero, reducir la administración, reducir la masa burocrática. Con este departamento de eficiencia gubernamental que va a ser liderado por Elon Musk, ¿no? Entonces, y ya está diciendo que no tanto Elon Musk, va a haber una persona por encima de él y que Elon Musk no va a estar dentro del partido. Digamos que lo va a apoyar en términos administrativos, lo hemos visto por todos lados. Yo no sé si esto lo está comentando porque ya parece el gobierno en la sombra. Una sombra bien luminosa porque más visible no puede ser, ¿no? Sí. Pero digamos que el protagonismo de Musk, yo creo que ya lo está preocupando, ¿no? O sea, él quiere ser el rey, él quiere ser el premio Nobel, por eso que se está preocupando por temas como las guerras, ¿no? O sea, él quiere un premio Nobel de la paz. Y esta es su última oportunidad, porque en los Estados Unidos puede ser presidente solo 2 veces. Exacto. ¿Pero crees que le den a él un premio Nobel, teniendo en cuenta que obviamente estas organizaciones que dan los premios también tienen una politización? Le dieron un premio Nobel a Obama, si mal no recuerdo, cuando él comenzó varias guerras. Eso sí es bien particular, ¿no? Porque pensamos en Obama, pensamos en Santos, en Colombia, que yo jamás se lo hubiera dado, pero veamos qué pasa. Yo sí creo que ese es el objetivo, incluso alguna vez lo han mencionado, ¿no? Entonces sí, buscar la paz, no es fácil en el mundo. Otra de los temas saltantes es que Biden le ha dejado el campo minado. Una cosa con la que estoy en desacuerdo es la cantidad de amnistías que han dado tanto Biden como Trump, ¿no? Hay que leer un poco de la prensa que está a favor de Biden y la prensa que está a favor de Trump, para escuchar las críticas de ambos lados, e incluso ¿cómo se llama? La prensa que apoya a Biden ha criticado muchísimo estas medidas, ¿no? Que son realmente tremendas. No a indultar no solo al hijo, sino aparecieron los hermanos y todo el mundo se pregunta qué hicieron los hermanos, cuál es el delito que cometieron. Y con respecto a lo que pasó en el Capitolio, sí fue un tema grave. ¿No? Y también ha dado un indulto al líder ese que tenía la cabeza el casco ese de animal. Claro, que son como 1.500 que ha liberado, entonces que ha amnistiado. Entonces, realmente no podemos aplaudir todas las medidas. Son algo así como 200 medidas ejecutivas. Realmente hacerle el seguimiento a lo que ha pasado el día lunes era como estresante, ¿no? ¿En qué momento almuerzo? ¿En qué momento como algo? Porque no paraba. Era una ametralladora de medidas. Bueno, definitivamente va a ser un año interesante y digno de apreciar porque, como tú bien mencionas, lo que sucede en Estados Unidos va a tener una repercusión positiva, negativa, no lo sabemos todavía, está por verse, pero hay que estar atentos a lo que sucede en Estados Unidos. Sí, y con respecto a cómo nos afecta en la región, yo vuelvo a repetirlo una y mil veces más, ¿no? Make America First Again es hagamos América grande de nuevo. Grande de nuevo, y América somos tú, yo y todos los que rodean este continente desde mi perspectiva. En ese sentido se equivoca un poco porque uno de los objetivos clave de
de Trump el luchar contra el narcotráfico y el tema famoso de las migraciones, que es gravísimo. Claro. Pero atacar las consecuencias, estaba viendo las noticias, lo que está pasando en México es tremendo, Sí. porque hay gente que está ingresando a México y la gente que ya llegó a la frontera no puede salir. Sí. Entonces se está generando un problema serio que se va a tener que resolver, pero ¿por qué huye la gente? ¿Cuáles son los problemas políticos, económicos y sociales que Sí. hacen que la gente huya? Entonces, Es el tema de raíz, ¿no? eso es lo grave. Y el narcotráfico está vinculado con todos estos gobiernos nefastos que tenemos en la región y va a tener que hacer algo, ¿no? Berit Knudsen, analista política, especialista en temas de comunicaciones, estuvo con nosotros. Berit, siempre es un placer conversar contigo. Seguramente, como será un año muy interesante en materia internacional, nos volveremos a ver pronto. Gracias, Pancho. Vamos a hacer